Bueno, pues voy a compartirles pantalla un momentito. Y vamos a empezar. Y me indican, por favor, si ya se está viendo a Robert Kiyosaki. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar con este video introductorio. Sí tarda 7 minutos, pero nos va a dar las bases de lo que vamos a platicar el día de hoy. Así que bienvenidos y comenzamos. Para ser efectivo en el mundo de los negocios, es necesario ser muy listo a la hora de tomar decisiones y en especial aquellas que tienen que ver con las finanzas. Por ello, es de suma importancia desarrollar nuestra inteligencia financiera aumentando nuestro IQ financiero. En este video, veremos cuáles son los 5 elementos que Robert Kiyosaki menciona en su libro Incrementa tu IQ financiero. Antes, solo para aclarar, el término IQ se utiliza normalmente para medir parte de la inteligencia humana. Se refiere al cociente o coeficiente intelectual. Este es una puntuación surgida de ciertas pruebas. Robert Kiyosaki, en su obra Incrementa tu IQ financiero, asimila este término a la inteligencia que hay que tener para ser más hábil con el dinero y plantea la siguiente definición. La inteligencia financiera es aquella parte de nuestro intelecto que utilizamos para resolver problemas financieros. Por tanto, el IQ financiero es la medida de ese intelecto. Es la forma en que medimos nuestra inteligencia financiera. Bueno, a continuación te mostraremos 5 claves que incrementan tu IQ financiero. 1. Producir más dinero. Este aspecto se enfoca en la capacidad de generar dinero, e incluye factores como la capacidad de hacer más rentable un negocio o crear múltiples fuentes de ingresos. Sin embargo, las personas se enfocan solo en este punto y desestiman los demás creyendo que no son importantes, pero esto es un gran error. Producir más dinero solo es uno de los elementos que componen un alto IQ financiero. Al final de este video, le mostraremos un ejemplo de un caso real para que comprenda mejor la magnitud de este error, de enfocarse solo en generar más dinero. 2. Proteger su dinero. ¿Algún otro? Siempre quedará tu dinero y buscará formas para obtenerlo. Los impuestos y las demandas legales son un claro ejemplo de esto. El punto clave de este elemento es aprender a preservar y proteger su dinero ganado mediante aspectos legales y decisiones inteligentes. Un ejemplo sencillo y sin entrar en mucho detalle, puede ser el de una empresa que limita las pérdidas fuera de sus bienes personales. Por decir, si al iniciar tu negocio te va mal o alguien demanda a tu empresa, limitarías las pérdidas a la inversión puesta en el negocio. De esta forma, las pérdidas no afectarían a tus bienes personales. No poner en riesgo todo lo que se posee, también es una decisión inteligente. 3. Presupuestar el dinero. Esto no es otra cosa que la correcta administración del dinero y su buen uso. Sin importar cuánto se gane, un IQ financiero más elevado será el de aquel que pueda vivir bien con lo que gana y que además utiliza parte de ese dinero para reinvertirlo. Aquel que no lleva el control de su dinero y que gasta en exceso en vez de reinvertir, no puede jactarse de ser financieramente inteligente. 4. Apalancar el dinero. Apalancarse es hacer más con menos esfuerzo. Una forma de hacer esto es utilizando el dinero de otras personas, por ejemplo, de inversionistas. Otra forma podría ser invertir el dinero ganado en negocios que generen más dinero. Es decir, no dejar el dinero estancado o ahorrado, sino multiplicarlo por medio de inversiones. 5. Información financiera. Estar bien informado y tener conocimiento sobre las finanzas es el último punto. Es más provechoso que administremos el dinero propio que dárselo a alguien más para que lo haga, pero para esto, es importante mantenerse siempre actualizado y al tanto de las noticias financieras y de las nuevas tendencias. ¿Por qué?
¿Es importante tener un IQ financiero alto? Las malas decisiones pueden ser tremendamente costosas y hasta pueden llevarte a la quiebra total. Tal es el caso de Sean King, reconocido en 2008 como el hombre más rico de Irlanda, contando con una fortuna de aproximadamente 4.500 millones de euros. Sean King, debido a una mala inversión, perdió todo y se quedó con apenas $15.000 estadounidenses entre todas sus cuentas bancarias. Sean King poseía una amplia variedad de negocios, desde aseguradoras hasta hoteles. Sin embargo, debido a una crisis económica en su país y a su bajo IQ financiero, esencialmente en la clave 2, proteger el dinero, su fortuna se vio afectada cuando apostó todo a una inversión en el Anglo-Irish Bank, el banco que terminó siendo el más afectado por esta crisis en Irlanda. Poco tiempo después de su inversión, el banco sufrió de pérdidas monumentales como consecuencia del problema inmobiliario del país. El imperio de Sean King, que había construido con tanto esfuerzo, ahora se derrumbaba a paso veloz debido a las inversiones que realizó en los mercados utilizando acciones de este banco. Esta apuesta, acompañada por un préstamo del propio banco, fue lo que provocó que Sean King pasara de multimillonario a bancarrota total. Su descuido y desastrosa decisión de invertir en el Anglo-Irish Bank, antes de que las propiedades inmobiliarias se inflaran, le costó más de $1.000 millones. Para que no pasaran cosas peores, el gobierno irlandés tomó acción y financió a este banco mediante contribuciones. De esta manera, aunque el banco se benefició, fue nacionalizado, mientras que Sean King se hundió en deudas de más de $2.000 millones. Al final, el nuevo banco, ya nacionalizado, embargó sus empresas y propiedades, dejando a la familia de este hombre en la calle. Sean King tuvo que cumplir algunos meses en prisión y la propia autoridad irlandesa le prohibió involucrarse de nuevo en el mundo de los negocios por al menos 5 a 12 años. Sean King tenía una gran capacidad para generar dinero, pero no para conservarla. Esta triste pero cierta historia nos demuestra que para incrementar la inteligencia financiera no es suficiente enfocarse en un solo punto, sino que hay que tener en cuenta los 5 factores que dimos a conocer en este video. Bueno, ahora usted, ¿cuál o cuáles? Ahora sí, regresamos. Y bueno, y yo creo que con este video introductorio, pues ya se habrán dado cuentas del tema en el que nos vamos a estar desarrollando. Y si me lo permiten, vamos a empezar. Y aquí estamos. Y permítanme. Perfecto. Señora Rafita, ya estamos viendo la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, pues el tema de hoy va a ser el IQ financiero. Este proviene de un libro de Robert Kiyosaki, en el que nos dice que el coeficiente intelectual financiero es una medida de lo bien que te va con el dinero. Tener un coeficiente intelectual financiero no significa que las inversiones superen al mercado o predecir, por ejemplo, que uno se va a jubilar millonario. Más bien, tener un coeficiente intelectual financiero significa que manejamos o que manejas de manera responsable tu dinero. Algunos conceptos básicos. Vamos a ver también qué es inteligencia financiera. La inteligencia financiera nos dice que es un conjunto de habilidades que sirven para resolver problemas financieros, pudiendo ingresar en esta la capacidad de aumentar los ingresos o disminuir los egresos
personales. Y aquí es muy importante la información, porque la información nos va a dar conocimiento, nos va a dar sabiduría y nos va a dar el saber qué hacer. La inteligencia financiera es la capacidad de usar nuestro dinero de forma eficiente y sacar el máximo provecho de él, incluso cuando se gana poco. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado decir es que yo no puedo invertir porque gano poco o porque no tengo dinero o porque no sé cómo invertir? Bueno, hoy vamos a aprender un poquitito sobre esto y esto nos va a dar más claridad sobre las cosas que tenemos que hacer para mejorar nuestro IQ financiero. Kiyosaki divide la inteligencia financiera en 5 IQ financieros que los vimos ya en el video introductorio: ganar más dinero, proteger tu dinero, presupuestar tu dinero, aprovechar tu dinero y mejorar tu información financiera. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos para irlo entendiendo de una manera mucho más clara. El primer IQ financiero, que es ganar más dinero. Aquí muchas personas no logran adquirir riqueza porque quieren el dinero sin el trabajo. Muchos emprendimientos o muchos negocios, y yo los catalogo como los emprendimientos de trading, en el que la gente invierte su dinero porque les ofrecen rendimientos muy altos y simplemente no hacen absolutamente nada. Ingresas un dinero en una plataforma y la plataforma es la que va haciendo todo el trabajo y bueno, puede ser que ganes, puede ser que pierdas, ¿ok? De lo que mucha gente no se da cuenta es que el proceso es lo que los hace ricos, no el dinero, ¿ok? Mucha gente piensa, ¿sí?, que el ser rico es porque tienen más dinero. Es aprendiendo a ganar dinero que se puede seguir ganando dinero. Y esta es una frase que me gusta mucho. Es aprendiendo a ganar dinero que puede seguir usted ganando dinero. Para cada persona, el proceso definitivamente será diferente. Cada uno de nosotros tiene diferentes metas, tiene diferentes sueños, tiene diferentes ambiciones, dependiendo de lo que tú quieras para ti, es el camino más corto que te va a llevar para cumplir con estas metas, estos sueños y estas ambiciones. La clave para ganar dinero, y esto es muy importante, es aprender a resolver problemas. Tenemos que identificar los problemas que nos impiden obtener riqueza. Y a veces, y no es que sea difícil detectar esos problemas porque los tenemos a la vista, pero no los queremos ver. Si yo tengo una planeación financiera adecuada en la que yo presupuesto, ¿sí?, mi dinero y sé cuánto tengo de ingresos y cuánto tengo de gastos. Si yo estoy viendo que llega después de la quincena y antes de que llegue la siguiente quincena faltan 5 días para la nueva quincena y ya no tengo dinero, ¿ok? Ahí es donde podemos nosotros identificar dónde tengo un problema. Y lo sabemos. Sabemos, ¿sí?, que el principal motivo por el cual nosotros no alcanzamos una plenitud financiera
es porque en el 97% de las veces gastamos más de lo que ingresamos. Entonces el problema lo tenemos y lo identificamos. Si yo sé resolver y aprendo a resolver esos problemas, yo estoy seguro que estaré iniciando la forma de ganar dinero. El coeficiente intelectual financiero número 2 dice proteger su dinero. Y yo lo considero uno de los principales porque es muy fácil ganar el dinero. Cuando digo es muy fácil, si tú vas a trabajar 8 horas diarias durante 15 días, vas a recibir tu sueldo. Por eso digo que es fácil ganar dinero. Ahora bien, ¿cómo proteges tu dinero? Y por ejemplo, Kiyosaki divide, ¿sí?, 6 características que me impiden tener un manejo adecuado de mi dinero. ¿Cómo puedo proteger yo mi dinero? ¿Cuál es el común de muchas personas cuando reciben su dinero que le dicen vas a ganar tanto a la quincena y resulta que llega la quincena y te dijeron que tú ibas a ganar 15,000 pesos y resulta que te pagaron 11,000? Oye, pero ¿por qué 11,000 si me dijiste que iba yo a ganar 15? Bueno, lo que pasa es que te tengo que descontar impuestos del ingreso que estás recibiendo como asalariado, ¿ok? Entonces aquí la burocracia, que para nosotros aquí en México es el SAT, en los otros países el Hacienda, la oficina tributaria, ¿ok? ¿Cómo puedo, sí? ¿Cómo puedo reducir esa carga fiscal? ¿Ok? Y fíjense que muchos, en el caso, por ejemplo, de Robert Kiyosaki, si han leído alguno de sus libros, ¿ok? A pesar de ser una persona extremadamente rica, paga pocos impuestos, porque él sabe que muchas veces, ¿sí?, su dinero se puede ir en pagar impuestos. Así que una buena planeación fiscal para reducir, no para evadir, sino reducir esa carga fiscal, nos va a ayudar a proteger el dinero que estamos obteniendo de manera legal y pagar lo menos posible. Otros personajes o empresas que nos roban nuestro dinero son los banqueros. Y aquí muchas veces no nos damos cuenta que nos ponen trampas en el que hacen que nuestro dinero en el banco, en vez de incrementarse, al contrario, va decayendo. Un ejemplo muy claro. Los banqueros te ofrecen una inversión con cierto rendimiento anual. Sin embargo, si estás en una economía como en la que estamos ahora, prácticamente en todo el mundo, en el que las inflaciones es el común denominador, y por ejemplo, si hablamos de México, que la inflación de México fue del 8% en todo el 2022, pero solamente en el mes de enero, que no ha terminado, ya tenemos una inflación de más del 7%. ¿Esto qué quiere decir? El 8 del 2022 más el 7 de enero del 2023, ya tenemos una inflación de enero del 2022 a enero del 2023 del 15%. Y muchas veces
Yo tengo un dinero que está en el banco, pero llega el estado de cuenta y dice comisiones bancarias y comisiones por tantos cheques. Entonces, esa es otra manera de que nosotros vamos perdiendo un poquito ese dinero. Los corredores de bolsa es algo similar. Hay que tener mucho cuidado con las tarifas que le pagamos a las personas que nos manejan nuestras inversiones, porque muchas de sus comisiones pueden mermar mi capital. Las empresas, todas ellas tienen algo que vender y su trabajo de esas empresas es separarte de tu dinero. ¿Cuál es una de las prácticas más comunes de las empresas? El Black Friday, el Buen Fin, todas esas estrategias comerciales, lo único que hacen es incentivarme a gastar. Y obviamente el estar gastando más me aleja del objetivo de ser independiente financieramente. Luego viene otro que, va a causar mucho revuelo. Las novias, los novias, las esposas y los esposos, ¿ok? Aquí el dinero juega un papel importante en cualquier relación y yo podría decir que el dinero en una relación, cuando hay escasez de dinero, es la causa número 1 de rompimientos matrimoniales. Pero si como parejas no nos conocemos y no comprendemos nuestras finanzas, que ya no somos una sola persona. Ahora, son dos personas que que comparten una finanza familiar. Y no es lo mismo como tú administrabas tu dinero de soltero a cómo lo administras ahora de casado. Dependiendo, obviamente, que toda la confianza hacia nuestras parejas la hay, pero tenemos que aprender juntos, ¿sí? A conocer y a comprender nuestras finanzas. Y por ahí la colita, que siempre a veces se tornan un poco incómodas, son los cuñados o las cuñadas. Entonces aquí ese es un tema un poco delicado, porque obviamente tú quieres proteger tu dinero y obviamente pues no estás de acuerdo en que compartas tu dinero con ciertas personas que no son de tu círculo familiar cercano, que eres tú, tu esposa y tus hijos. Aquí la manera de proteger bien ese dinero es desde luego con un instrumento patrimonial que se llama testamento. Ahí tú te aseguras que tu dinero lo va a recibir la persona a la que tú se la estás dejando. Así que es muy importante este coeficiente intelectual financiero de proteger tu dinero. El coeficiente intelectual financiero número 3 es presupuestar su dinero. Y este ha sido tema de muchos talleres de educación financiera en los que hemos compartido la forma más adecuada de administrar nuestro dinero, porque un presupuesto es administrar el ingreso que estamos teniendo. Siempre hay dos formas de resolver una crisis presupuestaria: disminuir los gastos o aumentar sus ingresos. A veces tú tienes que tomar una decisión difícil y dependiendo en la coyuntura en la que te encuentres, pues tú sabrás si es mejor para ese momento disminuir gastos o te aplicas y buscas, investigas
sobre otros emprendimientos que te permitan aumentar tus ingresos. Porque nadie, o sea, y esa es una realidad, nadie quiere perder el nivel de vida o el tren de vida que tiene por los gastos que tiene. A veces pueden ser que esos gastos sean muy elevados, y si tú no quieres disminuir esos gastos, pues la única manera que te queda es aumentar tus ingresos con otra fuente de ingresos, con otro emprendimiento, y cualquiera de estas dos opciones va a hacer que tengas un déficit presupuestario positivo. Siempre hemos dicho que ahorres. Recuerdo que en uno de los talleres de educación financiera les hablé sobre el hombre más rico de Babilonia, y uno de los preceptos principales es que siempre ahorres el 10% de los ingresos que tengas. Siempre. El 10% de tus ingresos ahorra. Otro precepto es, y aquí parecerá contradictorio, pero no lo es, gasta menos y gasta más. ¿Qué quiere decir esto de gasta menos y gasta más? Bueno, gasta menos a lo mejor en el café, en el Starbucks, gasta menos en el pretzel que te compras, o gasta menos, no lo sé, en algo que te produzca algún tipo de placer, y gasta más en educación. Eso va a hacer que también tengas un presupuesto positivo. El tiempo y el dinero son activos muy importantes. Aquí te tengo que decir que debes de gastarlos sabiamente. ¿Por qué? Porque son dos cosas que transcurren, se gastan, y en el caso del tiempo no lo puedes recuperar. El dinero lo podemos recuperar, pero el tiempo, entonces tenemos nosotros que usar adecuadamente y a nuestro favor el tiempo para poder generar riqueza. El IQ financiero número 4 es aprovechando su dinero. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el apalancamiento es la mejor forma de aumentar nuestros ingresos? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, apalancar quiere decir financieramente pedir dinero prestado para aumentar el poder de su propio efectivo. Este apalancamiento, que es nada más y nada menos que la palabra crédito, si usamos un crédito de manera inteligente para controlar una inversión, y si esa inversión tú tienes el control, es un excelente motivo para que tú puedas utilizar y adquirir un crédito. Todos los créditos definitivamente son arriesgados, ¿sí? Pero si tú tienes el control, tienes el conocimiento en donde vas a invertir para que ese apalancamiento aumente tu flujo de efectivo, deberías considerar ese apalancamiento. Si tú no haces esto, ¿sí? Si tú no tienes el control de la inversión que vas a ejercer con ese apalancamiento, déjame decirte que esto es una falta de inteligencia financiera. Y en esta época
el utilizar un apalancamiento puede ser contraproducente, porque hoy por hoy la única manera, bueno, no la única manera, pero una de las formas que utilizan los gobiernos para frenar la inflación es aumentar las tasas de interés. ¿Por qué aumentar las tasas de interés? Porque el dinero a crédito va a ser más alto, va a ser más caro. Y eso debe de ser un freno para que la gente no utilice un crédito. Si tú tienes una tarjeta de crédito en la que el año pasado la tasa de interés anual era del 30 y tantos %, pero hoy una tarjeta de crédito tiene una tasa superior del 70% de interés anual, eso debe de ser un freno. Si tú tienes un grado mayor de IQ financiero, debe ser un freno para decir, aguas, no voy a gastar con esta tarjeta de crédito porque lo único que voy a hacer, ¿sí?, es endeudar. En cambio, si tú utilizas el apalancamiento para realizar inversiones de bajo riesgo, esas sí se recomiendan porque tú tienes el control, ¿ok? Y obviamente esto te va a generar mucho más ingresos. El coeficiente intelectual financiero número 5 es mejore su información financiera. Y esto es algo sumamente vital, que la información, vamos a hablar primero de la información. La información es poder. Si yo poseo una información privilegiada, tengo ventajas, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy una empresa y me dedico a la construcción y yo escucho las noticias o leo el periódico y estoy en internet y estoy viendo que los mercados de, por ejemplo, en construcción, el mercado de metales que se utiliza en la industria de la construcción, que le llaman el mercado del acero, siempre, cuando es inicio de año, se incrementan los costos del acero. Bueno, si yo fuera un constructor y no estoy informado sobre estos cambios que puede sufrir el costo del acero, podría estar en graves problemas, porque si yo presupuesté una obra de 3 millones de pesos, en donde el 60% de mi materia prima es el acero, pues definitivamente el carecer de este tipo de información me va a arrojar muchas pérdidas. Por ejemplo, el mayor inversionista del mundo, que es Warren Buffett, es el más exitoso de todos los tiempos. Es el hombre que tiene la mayor, bueno, es el accionista mayoritario, pero por mucho, de Coca-Cola. Pero él nunca se arriesga. ¿Por qué? Porque tiene la información. Su socio, cuando van a invertir en una empresa, cuando van a invertir en algún instrumento, realizan una investigación exhaustiva para cada decisión que van a tomar. Antes de comprar una empresa, quieren saber todo sobre ella. ¿Cuántos años tiene de creada? ¿Cuántos años estuvo operando? ¿Qué activos fijos tiene la compañía? ¿Desde cuándo empezó la debacle de esa empresa? ¿Por qué la están vendiendo? Entonces, toda esa información que tú vas a obtener te va a llevar a que tú tomes una mejor decisión financiera. Por lo contrario, si tú haces inversiones en las que realmente no investigas, no conoces
y que muchas veces, la mayoría de las veces, cuando tomamos una decisión en inversiones, las basamos nuestras decisiones por las emociones. Es que me late que este negocio sí va a resultar, ¿ok? Entonces, este tipo de decisiones que tú tomas por la emoción y que no las tomas basada en la información financiera, va a hacer que tengas una mala experiencia con estas inversiones. Ahora, es importante para mejorar su información financiera. Ya decidiste que vas a invertir. Bueno, pues si vas a invertir y vas a poner tu dinero a trabajar en algo que realmente ya conoces, en algo que te va a producir cierta utilidad, dependerá el riesgo que quieras tomar. Recuerden que a mayor utilidad, mayor riesgo. Uno tiene que evaluar, basado en la información financiera que obtengamos, cuál es el grado de riesgo que yo quiero asumir para hacer una inversión. Aquí tenemos que separar el hecho de la opinión. Por ejemplo, algo muy claro. Me dijo mi mecánico que yo invierta en este producto financiero porque ha tenido un boom en los últimos 2 meses. Entonces, cuando yo le pregunto al mecánico, oye, este instrumento financiero, ¿en dónde obtuviste la información? No, es que el cuñado de mi sobrino se lo dijo y parece que es una buena inversión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, voy a separar ese hecho con la opinión y voy a ver qué tan rentable es. Y me va a dar, bueno, si alguien me dice, por ejemplo, opina que el mercado de los metales preciosos es un buen nicho de inversión, bueno, voy a escuchar esa opinión y me voy a ir a los hechos, ¿sí? Por ejemplo, algo que hoy por hoy la gente le tiene miedo, que es a invertir en las criptomonedas. ¿Por qué? Porque nos basamos en la opinión de muchas personas, de las personas que tenemos junto a nosotros, de las opiniones que leemos por la red. Pero, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. El Bitcoin. No, ahorita no es momento para invertir en criptomonedas porque tuvieron una caída abrupta. ¿Y saben cuál es el mejor momento para invertir en criptomonedas? Ahora. Porque si yo me voy a los hechos y reviso la información del Bitcoin, me voy a dar cuenta que el Bitcoin nació hace 12 años y que durante 10 años se estuvo incrementando, pero que desafortunadamente por manejos externos en el 2021 y en el 2021 se fue en picada y en el 2022 se mantuvo así, pero también hay información que dice que para el 2030, ¿sí?, que son opiniones que también hay que tomar en cuenta, pero no darlas por ciertas porque es un gurú de Wall Street, en el que me dice, en el 2030 un Bitcoin podría llegar a valer $1 millón. Es posible. Sin embargo, no me debo de guiar por esa opinión, aunque sea un experto, y mejor me voy a los hechos. Cómo se ha comportado y cómo se comportó en los últimos años. Y esa va a ser una muy buena forma de poder tomar una muy buena decisión. Obviamente, que para poder invertir tenemos que verificar la información sobre qué fuentes viene, si son fuentes creíbles, fidedignas. Hay que conocer
las reglas para poder invertir y obviamente comprender las tendencias del mercado financiero. Hay momentos en los que tenemos que ser cautos, hay otros momentos en los que tenemos que ser un poco más arriesgado, pero la información que nosotros obtengamos es la que me va a dar la pauta para saber qué decisión yo puedo tomar. No es el activo lo que te hace rico. La información te hace rico. ¿Cómo es una persona inteligente financieramente? Número 1 es planificadora. Estas personas no compran por impulso, buscan precios, comparan. Las personas con inteligencia financiera son ahorradoras, ¿sí? Tienen arraigado el precepto del ahorro. Son inversionistas. Las personas con inteligencia financiera son inversionistas, ¿sí? Saben que el dinero parado, el que tenemos muchas veces bajo el colchón, pues va a perder valor. Si lo tengo en el banco y el banco me dice, te ofrezco una tasa de rendimiento del 9%, pero resulta que la inflación, ya vimos que la inflación en México en solamente un año, de enero del 2022 a enero del 2023, ya es de un 15%. Entonces, ese instrumento, pues a lo mejor no me va a servir. Las personas con inteligencia financiera buscan inversiones inteligentes. Además, estas personas son muy, muy disciplinadas. Cuando se proponen hacer algo, no se detienen hasta que lo logran. Llegan hasta el final. Organizadas. Tienen rutinas, tienen hábitos de salud, tienen hábitos financieros, tienen hábitos económicos y además las personas con inteligencia financiera son precavidas. Piensan siempre en el futuro, en lo que les va a deparar, porque ¿qué futuro tú quieres tener? El futuro que tú quieres tener son las acciones que estás emprendiendo en tu presente. Y tu presente es hoy. ¿Qué estás haciendo hoy para tener el futuro que quieres? Muchísimas gracias. Les agradezco el que hayan estado esta noche conmigo. Voy a dejar de grabar la sala para que se pueda